Hola. Teléfono. Este evento es la distancia. La pandemia nos coloca en una situación de distancia del investigador. ¿En qué sentido distancia? A veces, para analizar un fenómeno, nosotros tenemos que tomar distancia histórica. Muchas de las cosas que pasaron en la década de 80 y 90, como profesor de Economía Política Internacional, que doy esa materia hace mucho tiempo, ya también fui profesor de teoría de relaciones internacionales, en este momento estoy dando potencias emergentes y BRICS, para grado y posgrado. A veces la distancia histórica ayuda a comprender fenómenos de una manera más amplia, más prudente, que los fenómenos que están pasando ahora, ¿no? Que la coyuntura es muy caliente, y a veces perdemos esa, podría decirlo, perspectiva, ¿no? Del mirar histórico. Por eso la frase que me vino siempre a la cabeza en este proceso es la de José Saramago, el gran escritor portugués. Quiero comenzar con eso, por más que sea repetitivo, que ya lo dije en un programa de radio hace un par de días, es que para ver la isla hay que salir de la isla. Estando dentro es tierra. Entonces yo creo que el proceso de la pandemia nos ayuda a salir del fenómeno y verlo desde otra perspectiva. Sea el fenómeno, como marcó Florencia, del orden internacional, sea de lo que conocemos por globalización o desorden internacional o como se quiera llamar, ¿no? En este sentido yo creo que hay una división, es un divisor de agua la pandemia, ¿no? En nuestra área tenemos que tocar asuntos no solamente de relaciones internacionales, sino también de el rol del Estado, ¿no? Y de algunos componentes de esa globalización. Aquellos que la mitifican como algo irreversible pero bueno, otros la mitifican como algo irreversible pero dañoso, una oportunidad para una revolución, etcétera, etcétera. Hay interpretaciones desde los europeos de esa pandemia, filósofos, cientistas políticos. Hay interpretaciones que también las leí desde la teoría crítica de la teoría conservadora, de la filosofía conservadora en Europa y en Estados Unidos. En nuestra área leí estos autores que Florencia citó, como Joseph Nye, Kissinger, y me llamó la atención una cosa, ¿no? En primer lugar, los autores más caros a las relaciones internacionales. No vi nada nuevo, digamos. Kissinger termina su reflexión con una lucidez que ojalá yo tuviese esa lucidez a los 70 años. O sea, independientemente, está lejos de ser un gaga, al contrario. Kissinger ve el final es medio, salvemos el orden liberal. Salvemos el orden liberal, por favor, ¿no? En segundo lugar, el orden liberal desde el punto de vista de un realista, y un realista muy específico, porque es un realista que comprende China como pocos. ¿Okay? Joseph Nye también hablando de la cuestión del orden liberal, y ella ya había escrito cosas más interesantes antes de la pandemia, como por ejemplo el dilema entre el Kindleberger Trap o el Thucydides Trap, la trampa de Tucídides, la trampa de Kindleberger, que él la adapta muy bien, lógicamente. ¿Quién va a ser el ofertante de bienes internacionales en el futuro si hay una declinación del poder de los Estados Unidos? Entonces, en el orden internacional tenemos dos planos. Tenemos el plano tal vez económico, la globalización económica y el papel de los estados ahí, y tenemos el plano de algunos autores que tratan la cuestión como multipolaridad
bipolaridad o, bueno, el fin de la unipolaridad, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en esto? Yo no vi muchas cosas nuevas en la reflexión de estos autores, ¿no? No vi lo que podemos tal vez deducir es incertidumbre, conciencia de la declinación de los Estados Unidos. La pandemia refleja una cuestión interesante que quería referirme a eso posteriormente, que es la exposición de la desigualdad internacional de manera cruda y en el ámbito interno de los estados y externo, entre los estados, ¿no? Entonces la cuestión del orden internacional también es expuesta a la desigualdad entre tal vez una potencia en ascensión, China, y una región en ascensión, Asia. Todas las previsiones de economistas que estuve viendo, desde Fondo Monetario Internacional hasta Banco Mundial y algunos think tanks privados, muestran que la única región que va a crecer en los próximos años de manera más o menos va a ser Asia, liderada por China y después por India. La noticia no es muy buena para Europa, mala para los Estados Unidos también, pero ellos tienen lógicamente que el poderío del dólar y la capacidad de emitir dinero con un respaldo, digamos, a partir de su propio poderío y consumo, y una perspectiva muy negativa para los países de América Latina, ¿no? Y lógicamente de África. Bueno, tenemos entonces el orden internacional, cambio, consolidación. Todos esos autores del mainstream, sea más de los Estados Unidos, sea del ala más liberal institucionalista o del ala realista, ellos no percibo que existan muchos cambios en el post-pandemia. Lo que tal vez ellos están de acuerdo en que hay una aceleración del proceso, ¿no? Y después unos consejos a la política, al gobierno de los Estados Unidos a actuar de una manera o de otra, ¿ok? Para evitar o para que no sea tan dura la caída en relación, en primer lugar, en el orden global, en relación a la ascendente China. ¿Ok? Eso se va a ver de manera cruda también, no solo por la pandemia, sino también por las elecciones en los Estados Unidos. Y ya lo estamos observando. Un punto crucial aquí es no confundir la cuestión de polaridad, bipolaridad, multipolaridad, fin de unipolaridad, con nueva Guerra Fría. Y esto es un diagnóstico. Esto es un diagnóstico. Hay gente que habla de nueva Guerra Fría. Si nosotros, desde el sur, hacemos un diagnóstico de Guerra Fría, nos va a ir muy mal. Elementos de la Guerra Fría existen. La Guerra Fría, como dijo un colega inglés británico que refutó a su orientador, que era Halliday, la Guerra Fría no terminó de un día para otro, ¿no? Cuba sufre elementos de la Guerra Fría, Corea del Norte, depende del gobierno, con uno, con otro. Hay elementos de la Guerra Fría en el sistema internacional que perduran. Pero no es un sistema marcado por la Guerra Fría. Eso es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque si los países, como ejemplo, puedo colocar como el ejemplo de Brasil, ¿no? Que está creando un discurso de nueva Guerra Fría, de una manera muy caricatural, ¿no? El último escrito del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil es una cosa tan caricatural que para un analista es medio ofensivo, ¿no? Que la pandemia es producto de un nuevo comunismo y todo eso. Bueno. Si nosotros partimos de ese diagnóstico nos va a ir muy mal, porque la lógica entre China y Estados Unidos no es de Guerra Fría. Esto lo afirmo yo, me hago cargo yo, no es de Guerra Fría. ¿En qué sentido no es de Guerra Fría? No es la Unión Soviética y Estados Unidos en la década de 60, 70,
en el cual las terceras posiciones o terceras vías, dependiendo en las regiones donde se encontraban, costaban muy caro. No solamente en América Latina, costó caro en Irán en la década del 50, costó caro en Indonesia, costó caro en los pivotal states. En aquella época se hablaba de estados pivot en la Guerra Fría, que eran las hoy potencias medias, ¿no? No existía el término emergente en aquel momento, no era tan, pero eran las potencias medias de la época de la Guerra Fría. Las terceras vías eran castigadas en algún momento, ¿no? Con Brasil en la década del 60, bueno, estamos en la región de lo que Estados Unidos todavía considera, y este gobierno sobre todo, el patio trasero. Ellos consideran el patio trasero, lo dijo el vicepresidente, no lo invento yo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? No estamos en una guerra fría. Observemos el juego entre Estados Unidos y China desde la época de Obama, y vamos a observar de que si partimos de que existe un orden internacional bipolar de guerra fría, nos va a ir muy mal. Si pretendemos alinearnos incondicionalmente a uno de los actores relevantes del sistema, como si estuviésemos en la Guerra Fría, nos va a ir peor. ¿Mm? Critiqué mucho al gobierno Bolsonaro desde el inicio, lo estoy criticando, no es lo... voy a hacer una crítica más fría y menos pasional, no personal. Ahí esperamos un segundito para que se reconecte. Calculo que todos están teniendo problemas ahí para escucharlo. Ahí Florencia está haciendo las gestiones para poder reconectarnos. A todos, disculpen el inconveniente, ya se está reconectando Javier. De todas maneras, yo aprovecho este pequeño espacio para decirles que si tienen consultas para ir haciendo, las pueden ir mandando por el chat, pueden ir escribiéndolas, y nosotros vamos a ir tomando nota. Y acá me está avisando Javier que está reconectando el módem porque tuvo un problema de ese tipo. Sinceramente uno a veces se le escapan estas cuestiones, pero bueno, lo esperamos unos minutos eh, hasta que logre reconectarse. Mientras, si quieren ir enviando las preguntas, yo voy tomando nota.
Bueno, hasta tanto se reconecte ahí Javier, vamos aprovechando de contarles algunas cosas que me parece que viendo este espacio de intercambio podemos aprovechar para que conozcan también algunas actividades que desarrollamos en la facultad, sabiendo que muchos de ustedes justamente son especializados en relaciones internacionales, saber que, bueno, cuentan con nuestra facultad, sus puertas están abiertas, hay distintos equipos de investigación con los cuales ustedes seguramente pueden articular, contarles que también contamos con una publicación propia de la facultad que está indexada en distintas revistas nacionales e internacionales y forma parte del núcleo básico de revistas que es la Estudia Política, así que si a alguno en algún momento le interesa publicar, por supuesto puede contactarse con nosotros. Y bueno, y también comentarles que en la facultad, bueno, ustedes saben que nuestra facultad cuenta en lo que corresponde a mi área de posgrado, nosotros somos parte de un equipo que contamos con 3 carreras. Nosotros tenemos la maestría en gestión política, el doctorado en política y gobierno y el doctorado en relaciones internacionales. Así que, bueno, algunos de ustedes los estoy viendo por ahí que son estudiantes nuestros, y también contamos con el agrado de tener algunos docentes que van a formar parte de nuestra carrera de doctorado en relaciones internacionales, así que, bueno, también es un gusto tenerlos presentes. Bueno, comentarles que en el caso del doctorado pronto va a estar dando inicio, ahora el 21 de mayo, ahí lo hemos podido conectar nuevamente Javier, así que bueno, va a ser un gusto poder contar con la presencia de ustedes y también con cualquier tipo de contribución que quieran hacer en la facultad, porque sabemos que estos espacios se enriquecen desde el intercambio desde distintos lugares académicos y profesionales donde se desarrollan. Ahora sí, le damos espacio nuevamente a Javier, que ya pudo solucionar el problema técnico. Disculpen, hubo un problema del servidor, se cortó la internet, así que me quedé un poquito bravo con el servidor, pero bueno, puse la conexión también 4G por cualquier problema Bueno, se me cortó el hilo, pero de cualquier manera sí me acuerdo a dónde dejé, que fue fundamentalmente en la cuestión de la guerra, de la nueva Guerra Fría, del nuevo orden global, la relación China-Estados Unidos. Estamos observando que esa relación no es una cuestión de suma cero, en la cual el relacionamiento profundo, comercial, cooperativo con una potencia significa necesariamente estar en un polo diferenciado o en un mundo diferenciado. El mundo de hoy es totalmente diferente. Es verdad, sí, es verdad que el sistema político chino es totalmente diferente al sistema de los Estados Unidos o algunas otras democracias occidentales, eso es verdad, como también el de la India, ¿no? Ok. En el cual, en esta crisis de la globalización que antecede, desde mi punto de vista, la pandemia, tal vez la acelera, pero hubo algunas rupturas y algunos países que optaron por regímenes políticos que algunos denominan de populismo, de derecha o neoconservadores, ¿no? En varios lugares del mundo, con crecimiento de la extrema derecha en algunos lugares, que también tiene una connotación antiglobalista y antiglobalización. Hay que diferenciar esos dos términos, ¿no? En ese orden global, ¿no? El gobierno Trump es antiglobalista, no sé si es antiglobalización. Antiglobalista fundamentalmente son gobiernos partiendo desde la potencia de Estados Unidos que hace una crítica profunda a las instituciones multilaterales, sobre todo Naciones Unidas y algunas otras instituciones multilaterales, pero también es una característica del partido cuando gobernó de ser más unilateral en los últimos tiempos del siglo XX y George W. Bush en relación al Partido Demócrata, ya que es más multilateral. Eso por un lado. Lo que pasa es que eso viene con una retórica antiglobalista que es absorbida por algunos países del sur también, y antirregionalista.
En el caso de algunos países de Asia, como India, hay una reivindicación a raíces culturales de la India, ¿no? Que están muy ligadas al hinduismo. En otros países como, por ejemplo, Hungría también, en las raíces culturales húngaras y gobiernos populistas, en el sentido de populistas, que también hay una crítica interna a las instituciones locales, en la cual la figura del líder, a partir de un discurso conservador, en este caso, intenta, algunos denominan conservadurismo popular, intenta cooptar a la población a partir de algunos elementos específicos. Y en Europa Occidental es muy importante el factor aglutinador, que es el rechazo, la creación de odios y el rechazo. Es una característica, sobre todo del inmigrante ilegal en Europa, en Estados Unidos también está la cuestión del inmigrante ilegal, y la creación sistemática de odios y rechazos en ese proceso. Bueno, en el orden internacional, ese fenómeno, varios autores denominaron de neopopulismo conservador, bueno, no es el caso aquí ir a fondo con eso porque no daría el tiempo, también tiene su correlato en nuestra región. Creo que el ejemplo más claro es Brasil de Bolsonaro. ¿Okay? Cómo se llegó a eso también daría varios cursos y varias charlas, ¿no? Entonces, ese proceso que venía, eso también es colocado en cuestión en esta pandemia global, y es muy interesante porque eso vuelve y va, no es un proceso de largo alcance, es un proceso que va y vuelve, y es funcional también al manejo de redes sociales, es funcional al manejo de la tecnología, ¿no? En un momento me pregunté, bueno, ahora que vivimos en un mundo globalizado, estamos todos confinados con la pandemia, ¿no? Mira que la frase "ahora que vivimos en un mundo globalizado", mis alumnos lo conocen, porque a partir de esa frase se puede hablar de cualquier cosa. Ahora que vivimos en un mundo globalizado, estamos también confinados. Estamos charlando, 100 personas por este medio que es el Zoom o cualquier otra plataforma de conferencia virtual, ¿no? En casa. Las contradicciones están en todo momento presentes. ¿Qué pasa con el orden internacional de la relación China-Estados Unidos, que es la principal, ¿no? Algunos hablan de bipolaridad, otros hablan de una multipolaridad. Yo pienso que esos términos de polaridad a veces no explican el fenómeno. Yo pienso que no explican todo. También no explican el papel de Rusia, y cuestiones tal vez que tengamos que ir a la geopolítica para entender, ¿no? Y la creación y recreación de espacios nuevos de poder, y de poder político y económico. Yo pienso que esa cuestión de polaridad no ayuda menos de lo que para entender los nuevos procesos. ¿Por qué digo eso? Porque la pandemia nos coloca en este orden en una especie de globalización neoliberal al desnudo. Digo neoliberal porque yo no creo que el gobierno de sea anti-globalización. La maneja de otra manera. Antiglobalista dije que sí. Lo mismo vemos en su caricatura latinoamericana, que es el gobierno Bolsonaro, con un programa tal vez neoliberal, uno de los más crudos en la región, pero con una agenda antiglobalista, antimultilateralista muy clara. Lógicamente que Brasil no es un actor del peso de Estados Unidos, y en esa agenda tuvo que ir dando marcha atrás contra la cuestión climática, contra otros órganos internacionales. Tuvo que ir dando marcha atrás porque no se encaja y no tiene el poder suficiente como para modificar esa situación.
La globalización neoliberal al desnudo nos coloca fundamentalmente frente a un problema. Voy a deconstruirlo. La cuestión de la desigualdad. En primer momento, la desigualdad. Me refería a la desigualdad entre estados y dentro de los estados, ¿no? Del estado, del cuestionamiento del estado neoliberal en algunos países, que son los que tal vez en nuestra región los más profundamente neoliberales son los que más sufrieron esta pandemia por ahora. Nos coloca al desnudo con la desigualdad social, acceso al agua, a saneamiento básico. Nos dicen que tenemos que lavarnos la mano, pero hay barrios en Brasil, en México, en Argentina y en otros lugares de América Latina que no tienen agua potable. Acceso a vivienda digna. Nos dice que tenemos que quedarnos en casa. Yo tengo el privilegio de poder quedarme en mi casa y poder trabajar en mi casa, ¿no? Y hay gente que tiene una vivienda precaria y viven, no sé, 10 personas en la misma vivienda y tienen que salir para trabajar, ¿no? El acceso a la salud universal. ¿Qué país de América Latina tiene eso? Que es un dilema no nuestro, que es un dilema en Europa, ¿no? Los países más sólidos en un estado de bienestar y con una salud universal. A pesar de que Inglaterra se equivocó en un primer momento, desde mi punto de vista, que menospreció la situación, Inglaterra heredó y tiene un sistema de salud universal muy efectivo, muy eficiente, que pudo revertir en alguna medida esa situación. Pero en países como los nuestros va a ser muy difícil, ¿no? Brasil tiene un precario sistema universal de salud. Y el acceso del Internet de calidad. Porque yo estoy trabajando aquí, ustedes me están escuchando, pero ustedes tienen Internet en casa. Ok, a mí se me cortó, después voy a descargarme con la empresa. Pero bueno, pero tenemos un Internet, y si no tengo esta, tengo la del 4G del celular. Entonces tenemos la posibilidad. Pero alumnos míos a lo mejor no tienen Internet en casa, o no tienen una computadora en casa, y dependían a lo mejor de estar en la biblioteca de la universidad. El desnudo de la desigualdad es fundamental, porque no podemos separar, y eso como profesor de Economía Política Internacional, mucho tiempo, los problemas domésticos de los problemas internacionales, ¿no? En el ámbito internacional tenemos una guerra nueva. Algunos hablan de el regreso del multilateralismo, la revalorización del multilateralismo. Pero estamos viendo que el sálvese quien pueda está ganando en este momento, a lo mejor una victoria pírrica. Desigualdad entre los estados y la lucha por los respiradores. Hubo casos, ustedes deben haber leído, aquellos que nos están escuchando, los casos de respiradores que fueron comprados en China, pasaron por Miami, el gobierno de Estados Unidos los incautó por cuestiones de seguridad nacional, lógicamente. Estamos en un estado excepcional. Y en estado excepcional no existe la libertad de Locke y la libertad... No, estamos en un estado excepcional. Estamos más cerca de Hobbes. Y a menos que en los estados nacionales asuman un papel fuerte, y en el plano internacional estamos más cerca de Hobbes. A menos que asuma un líder internacional que asuma un rol de bienes públicos internacionales e intente estabilizar el sistema. ¿Se está escuchando bien? ¿Está inestable? Sí, ¿no? Ok. No, la red está inestable porque no estoy usando la red buena. Sí, está un poco inestable, pero te seguimos. Pero me siguen, ¿no? Sí, te seguimos. En un ratito voy a intentar volver a la otra, voy a la red estable, ¿ok? Voy a ver si vino. Me da un minuto. Disculpen, parece que lo solucionamos, que tenemos internet de calidad. Lo cambio en un minuto.
¿Ok? ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, sí. Como les decía, entonces, ahora estamos con la internet supuestamente bueno. La desigualdad entonces entre los estados y la guerra por respiradores, ¿eh? Que contrasta con lo que algunos autores hablan del papel de China de la política de ayuda de los barbijos, de las máscaras, ¿no? Pero de cualquier manera estamos viendo eso de manera cruda en los planos subnacionales. Recientemente hubo un caso en el cual entró la Suprema Corte de Brasil por unos respiradores que el Estado de Maranhão compró, creo que llegó por el Ethiopian Airlines a Maranhão, y el Estado federal se los quería incautar. Recordemos que el Estado de Maranhão es gobernado por un gobernador de bastante popularidad dentro de Brasil, que es de la oposición a Bolsonaro, de centro izquierda sería, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas cuestiones de desigualdad dentro de los estados. Después, otro punto que quería también tocar, que está relacionado a eso, aquí hay algunas personas que están haciendo algunas preguntas. No sé si Florencia me ayuda. Aquí, ya lo estoy viendo. Yo tengo algunas más de este lado. Estoy viendo las preguntas ya. Después voy a referirme a las preguntas. Voy a hacer un intervalo para responder las preguntas. El otro punto que quería destacar es el mito del COVID-19 como leveler o nivelador. Algunos autores hablan de que hay que sería un nivelador porque desde mi punto de vista es un falso nivelador la pandemia. Yo pienso que es un exponente, un teatro en el cual las desigualdades se ven de manera cruda y a veces no queremos verla. Entonces estamos en un teatro en el cual vemos esas desigualdades. Lógicamente que un nivelador, la muerte es un nivelador humano, y lógicamente que hay gente de clase alta que muere, o viejos que mueren, ¿no? De 70, 80 años. Muchos de los primeros contagiados, los contagiados fueron gente que tuvo la posibilidad de viajar mucho en esta globalización, porque la globalización, como lo mencioné el otro día, la globalización, la denominada globalización, un elemento de la globalización es el mito de la globalización de los inmigrantes y de la gente. ¿Ok? O sea, hubo sí una mayor, y eso hay datos para ver eso, una mayor interconexión de personas en el mundo por la facilidad que hubo de viajes internacionales y crecimiento de los viajes internacionales. Y una fuerza del turismo internacional impresionante, ¿no? En los últimos años, potenciada lógicamente por una clase media internacional, sobre todo asiática, y por qué no, en los primeros 10 años del siglo XX, en parte de regiones de América Latina, ¿no? Brasil sobre todo, que viajó más al exterior, etcétera, etcétera, que son básicamente gente de clase media, media alta o alta, ¿no? Pero el trabajador normal, el inmigrante normal, está prohibido de hacerlo, ¿no? La crisis de refugiados en Europa, a medida que tenemos un discurso pro-globalización económico, financiero y productivo, que son los otros pies de la globalización, tenemos esa es la tendencia hasta la pandemia, ¿no? Tenemos la creación de nuevas barreras al movimiento de personas, ¿no? En el mundo. Y la demonización y utilización política del inmigrante, sobre todo en Europa, como una herramienta política fundamental, y también en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ese elemento de la globalización básicamente es un mito. Como la cuestión del leveler, el falso nivelador. Falso nivelador porque en un primer momento, lógicamente, el contagiado que llegaba a nuestra región era aquel que había viajado, el extranjero, pero una vez instalada la pandemia en los estados nacionales,
vemos la crudeza. Lo estamos viendo en Manaus, lo estamos viendo en barrios pobres en los Estados Unidos, ¿no? Y lo estamos viendo en la posibilidad de gente de clase media, y me incluyo, de poder trabajar en casa y poder quedarse en casa, ¿no? En este mismo momento hay gente construyendo aquí una casa al lado mío, porque la gente tiene que trabajar, trabajando, lógicamente va con barbijo, ok, pero bueno, acá en la obra no hay nadie con barbijo. Entonces, ese elemento de la globalización es el falso nivelador. Ya lo dijo, como decía mi amigo Giuseppe, el Decamerón de Boccaccio, en las épocas de las pestes. El que podía quedarse en casa era el rico, ¿no? Y no es diferente ahora. No es diferente ahora. Sociedades en América Latina son más crudas en eso, porque hay más trabajo informal. México, Brasil, ¿no? Y en Estados Unidos había una informalidad, había una formalidad bastante, ¿cómo decirlo?, camuflada, no es un trabajo tan formal. De repente quedaron un montón de gente sin empleo en los Estados Unidos, cifras astronómicas. Se calcula que algunos dicen, no lo sé, no estoy haciendo predicción, algunos dicen que va a llegar a desempleo como en la época de la crisis de 1929, ¿no? Los dos otros pies del orden internacional y la globalización son la globalización productiva y financiera, que me gustaría referirme después a esto e intentar responder a unas preguntas aquí. ¿Qué te parece, Florencia? Si respondo algunas preguntas en este bloque aquí y después continúo. ¿Cómo te parece a vos? Me parece bien, si tenés ahí algunas, vos ya preguntas relacionadas, yo acá tengo varias que me han ido mandando que estoy anotando, así que para no, bueno, te puedo leer algunas o te las puedo ir mandando por el chat. Bueno, están hablando de soft power, están hablando de el plan de Bolsonaro, no sé en qué se me refería, no sé cuál plan de Bolsonaro, es Ademir, un alumno mío de Brasil. ¿En qué plan? Porque ahí me perdí, yo hablé de Bolsonaro, sí, porque me referí también a la cuestión del desvío de los respiradores y todo eso. No sé cuál es el plan de Bolsonaro, inclusive. Okay. El plan de Bolsonaro es no haber cuarentena y en este caso de la pandemia, es ir lo más rápido posible a la normalidad. Le cueste a quien le cueste. Para mí ese es el plan. ¿Querés decirme algunas preguntas? Te paso algunas. Acá tengo. Ok, vamos. Bárbaro. Tengo acá algunas preguntas. Una de Satsidi Serpa, que está relacionada con lo que planteabas recién, que es cuáles son los aspectos que evidencia la crisis del multilateralismo para solucionar la desigualdad, y si América Latina tiene oportunidades de negocios en la pandemia, y ella menciona particularmente en la industria tecnológica. Después tengo una consulta de Magdalena Arese, que te pregunta si es posible pensar en una reconfiguración del sistema internacional frente a las nuevas dinámicas de cooperación o frente a la ausencia de ellas, si se puede pensar en un nuevo paradigma. Sí. Y te leo una más, para no llenarte de preguntas. Carolina, hace unos minutos, preguntaba si para Argentina esta situación de distanciamiento entre Brasil y China puede ser un espacio para proyectarse como un mejor socio estratégico de China en esta coyuntura. ¿Para Argentina? Para Argentina. Sí. Ok. Son bien bastante desafiadoras. Aquí una de soft power. El soft power está muy mal interpretado a veces, pero me voy a referir a eso. Uruguay, Huawei donó al gobierno material médico. Sí, Uruguay, Huawei, exactamente, y también
Alibaba cometió un error porque los chinos no supieron que, bueno, Cuba está en esa guerra fría, en ese resquicio de guerra fría. Tiene un bloqueo terrible, ¿no? Y Alibaba le donó a Cuba un montón de material que no llegó porque alquiló la empresa Avianca para ir a Cuba, que está prohibida de ir. El 78% del capital de Avianca, creo que Avianca, no sé qué, porque hay varias Aviancas, es americano, entonces no puede ir a Cuba. Entonces el material no fue a Cuba. O sea, Alibaba, no sé si fue ingenuo o no, pero bueno, no, la Guerra Fría está ahí, pero no tiene nada que ver con China. ¿Vale? Okay. SERPA, aspecto del multilateralismo, tecnología, primero, aspecto del multilateralismo. Sí, el multilateralismo no va a morir, no va a morir. Estamos, y esto te lo engancho con lo que dijo Magdalena de nuevos paradigmas. Yo creo que hay un nuevo paradigma. Yo creo que el chino es un nuevo paradigma. Nuevo o renovado. Yo pienso que... Pero para eso tenemos que entender a China y entender a la China contemporánea. Es muy difícil. Yo hace algunos años que estoy intentando, porque tenemos que entender Bandung, tenemos que entender cosas que aquí algunos colegas que están escuchando conocen a lo mejor mejor que yo. Tenemos que entender la cooperación sur-sur, tenemos que entender cómo China entra. Ok, alguien me puede decir en la platea, yo no confío en los datos de China, yo no confío... Bueno, pero también no confío en los datos de Brasil, no confío en los datos de Estados Unidos, que ayer se dijo que el primer caso fue en febrero, y me dijeron que el caso de pandemia había sido en fin de febrero, y resulta que fue al principio de febrero. O sea, confío, qué sé yo, poca gente, en mí mismo, en algunos amigos, ¿viste? Entonces no es cuestión de confiar y fe, es cuestión de analizar y ver un proceso históricos. Tal vez, miren, tal vez lo del nuevo paradigma es para debate, ¿ok? Pero tal vez el que más crudo lo colocó fue el expresidente de los Estados Unidos, y de manera más aguda y más fuerte, más que Joseph Nye, que Kissinger, que fue Jimmy Carter, que a pesar que era demócrata no era un blandito, la doctrina Carter no era, ¿no? Jimmy Carter, que dijo de China, están diciendo China no invirtió un centavo en hacer guerras afuera, dijo. Invirtió en su desarrollo del país. La última entrevista de Jimmy Carter vale la pena leerla. Es una crítica también a Trump y a toda la demonización que viene de China, porque es cíclica. Hubo una demonización, después un acercamiento, y lo agarró en offside a Brasil, cuando en Brasil la gente estaba demonizando a China hace 2 semanas. Y dijeron no, y Trump por Twitter dijo, bueno, cooperación con China. China iba a mandar respiradores, materiales, etcétera, etcétera. Ahora volvió el recrudecimiento de la demonización con China. Volvió. Porque, claro, es muy útil usar el multilateralismo y a China como los blancos para la nueva campaña política. Tanto así que un hashtag de los más importantes hoy es Beijing Biden. Estamos en campaña. No confundamos estar en campaña con alineamiento automático con uno u otro país. Eso como estrategia de política externa vale para cualquier país. En Brasil no van a escuchar nunca. Pero de cualquier manera, no es eso. Están en campaña. Y cuando ellos después hagan en la fase 2 del acuerdo, vamos a suponer que gane Trump o que no gane Trump, hacen la fase 2, quedamos en offside otra vez. Quedamos afuera del juego, queriéndonos alinear o uno u otro. Lo del nuevo paradigma tal vez vuelva al final de la charla. Y lo de Brasil, aquí hay una pregunta de un alumno de Brasil que está hablando de la ascensión del conservadurismo y si para mí la pandemia hace que las máscaras del conservadurismo caigan y aparezcan otras alternativas de derecha.
Bueno, es una pregunta muy de Brasil, porque de hecho la oposición más fuerte, una de las oposiciones al gobierno Bolsonaro, es lo que se podría denominar de derecha moderada, si es que, ¿no? Entonces hay una disputa entre esa derecha en el caso de Brasil, ¿no? Tal vez un gobierno de centro-derecha, con un planteamiento más científico de la pandemia, tenga un peso más fuerte. Te coloco el caso en el mundo de Angela Merkel, ¿no? Tal vez frente que la popularidad de ella va creciendo, en detrimento, lógicamente, que de la extrema derecha que en los últimos años estaba creciendo. Vamos a ver eso. Algunos gobiernos como Dinamarca son gobernados por centro izquierda ahora. En España no sé si va a pasar eso, porque la derecha más aguerrida, el Vox, está muy fuerte y está en todo momento dándole al gobierno que es una coalición de centro izquierda, y no le estaba yendo muy bien en la pandemia, ¿no? El caso de Portugal es muy diferente porque es un ejemplo colocado y es un gobierno de centro izquierda. Hasta amigos míos conservadores reconocen el papel, en cierta medida, positivo del gobierno portugués. Entonces es un universo muy variado. La pregunta de Ademir ahí, yo no sé, vamos a ver si Trump consigue reelegirse, ¿no? Vamos, es una incógnita, no tengo la bola de cristal. El único que la tiene es Rubini, el economista que prevé todo, que dijo que Trump iba a perder, sea con cualquier demócrata, porque la pandemia llega, va a haber crisis económica va a ser terrible y Trump va a perder pronto. Y a eso nadie resiste. Eso es Rubini, pero yo no soy Rubini. No sé si lo del nuevo paradigma que quiero volver después. Y la cuestión tecnológica, no sé, porque toda América Latina no es homogénea. Quien tendría capacidad para tecnología hoy, para elaborar, es Brasil, un poco México y Argentina. Lamentablemente es así. A lo mejor algún otro país, Colombia un poco, pero no veo eso, no veo polos tecnológicos, dependiendo de cada país va a tener que encontrar su camino. Y en épocas de regionalismo fracturado en la región, más todavía, más todavía. A pesar de todo el esfuerzo que hace la CEPAL, todo el esfuerzo que creo que la CELAC quería hacerlo con el diálogo con China, sobre todo, Brasil salió por un tiempo, suspendió su participación de la CELAC con este gobierno Bolsonaro. No significa que la van a abandonar desde mi punto de vista, porque cuando haya un fórum China-CELAC, creo que hay que ver qué pasa en Brasil. No sé quién está en el control, está muy inestable aquí. A pesar que no tenía la economía más débil, tal vez Argentina la tenía, ¿no? Más frágil de esos países, de los tres mayores de América Latina. Pero políticamente creo que la más inestable es Brasil. Yo pienso que la tecnología, habría una gran oportunidad con China, la cuestión tecnológica. Pero eso también depende de una estrategia nuestra en relación a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quería ir al segundo punto, o al segundo mini bloque, de ver dos aspectos de la globalización que no mencioné: el productivo y el financiero. Y cómo esta pandemia evidencia las fragilidades de uno y de otro, o muestra en el teatro de la pandemia también otro tipo de fragilidades. El productivo, que empieza en las famosas cadenas de valor productiva y la gran transformación productiva de las industrias en la década de 70-80, que coinciden con la apertura de China y las políticas de Deng Xiaoping, pero también coincide con el masivo traslado de empresas occidentales, Estados Unidos primero y después Europa Occidental, para producir en Asia.
no, no producimos respiradores, no producimos, no tenemos industrias. El proceso ese de globalización productiva y transferencia de industrias para Asia implicó algo que yo no voy a descubrir la rueda, lo saben, en una fuerte desindustrialización en países del centro capitalista y de los países grandes periféricos de América Latina, menos tal vez India. ¿Okay? En este sentido, que tenemos, Brasil es uno. No nace en el siglo XXI, eso se profundiza con la globalización neoliberal. En Argentina tal vez fue, de estos grandes países de América Latina, un pionero en la década de 70 con el programa neoliberal de Martínez de Oz. Bueno, Chile ya lo sufrió con Pinochet, ¿no? Ya escogió su camino, pero no, era un país con menos población, que se desindustrializó. Y lógicamente que en todo este proceso tenemos México, que optó por un proceso de regionalización con los Estados Unidos y un proceso de industrialización un poco perversa, que son las maquiladoras, ¿no? Que son montadoras y no el estilo asiático, ¿no? Pero bueno, lo importante es entender que la pandemia nos encontró en intentar reconvertir industrias que nosotros no tenemos para producir cosas esenciales de salud pública. Más y menos sofisticadas, barbijos. Ahí lo tenemos a mi suegra haciendo barbijos, pero barbijos era un problema. Barbijo, máscaras para los amigos de Brasil. O mascarillas, no sé cómo le dicen. Respiradores. La guerra por respirador tiene que ver con eso. ¿Por qué incauta? ¿Por qué no producen respiradores en Estados Unidos? Lógicamente que eso tiene una lógica específica que va más allá del Estado Nacional. Nosotros tenemos que entender la globalización no solamente desde el lente del mainstream, actores de Estados nacionales. Hay grandes corporaciones interligadas, vinculadas de manera estrecha. Y este es el elemento crucial para entender que no existe una guerra fría. Empresas norteamericanas producen en China. China quiere adquirir tecnología, lo consiguió, tecnología de punta en la cuarta revolución industrial. A eso le molesta a Estados Unidos, pero las grandes empresas cooperan entre unas y otras. Las grandes empresas son lobistas para que Trump, para acelerar y desacelerar el trumpismo. La guerra comercial, entre comillas, que no es comercial, que es tecnológica. ¿Ok? La guerra comercial es la punta del iceberg, el discurso, es tecnológica. Porque también esa tecnología tiene elementos que vinculan a un elemento fundamental de la disputa mundial en cualquier momento y lugar, que es las armas de destrucción en masa y la posibilidad de utilización en armamentos, los drones, el 5G, la inteligencia artificial, el control de las personas, etcétera, etcétera. Entonces la globalización productiva, la pandemia nos desnuda esa cuestión de la globalización productiva. Y la tercera, la globalización financiera. Tal vez el elemento más globalizado de este segmento de la gran globalización. Tal vez el más eficiente, inclusive. El más misterioso. El más misterioso. El más misterioso lo vengo estudiando con mis alumnos. Ademir está ahí, alumno mío de Economía Política Internacional, hay otros tal vez. No lo estoy viendo a todos ahora en la lista, él porque hizo la pregunta. Pero bueno, ¿por qué misterioso? Porque la globalización es regida a partir, lógicamente, de los centros de poder, Estados Unidos sobre todo, el sistema monetario y financiero y el control financiero, pero las grandes corporaciones y bancos también. Y grandes corporaciones y bancos internacionales, paraísos fiscales y todo ese dinero
que fluye por el mundo a partir de canales que los seres humanos comunes no tenemos acceso, pero sí los grandes bancos y los grandes millonarios tienen. ¿Por qué digo eso? Porque en el 2008 hubo una alerta y hubo en la crisis de 2008, se habló de un nuevo Bretton Woods, se habló de hacer un nuevo pacto, hasta se hizo una lista de paraísos fiscales en el cual cayó Uruguay también, y dijo, no, yo no soy paraíso fiscal, no, y ahí sáquenme de acá una lista de quién era más paraíso fiscal, menos, cuanto más sigiloso, más facilidad para lavar dinero del narcotráfico, del crimen organizado, de la venta de armas ilegales, de toda una economía global que trabaja en red, que sería toda la parte misteriosa que denomino, que es la parte del shadow banking system, ¿no? Que mueve economía, que forma parte del sistema, aunque no lo querramos ver. ¿Cómo la pandemia nos coloca eso? ¿Cómo nos expone ese problema? Y ya hubo problemas. Bueno, el otro día leía que Dinamarca, un gobierno de centro-izquierda, había propuesto ayuda a todas las empresas para mantener la cuarentena un tiempo más, ¿no? De los escandinavos, creo que Noruega es el más rígido, Dinamarca, el menos es Suecia, pero menos a los países menos a las empresas que tienen sede en paraísos fiscales. ¡Epa! Alerta, muchas tienen. Inglaterra quería adherir, pero no va a adherir, porque la mayoría tienen sede en paraísos fiscales. Bueno, pero ¿cuáles son los paraísos fiscales? Belice, está en América Latina, la mayoría. América Latina y el Caribe. Están aquí. De repente surge la crítica en España, de España e Italia, frente a la poca solidaridad de la Unión Europea frente a la pandemia, y sobre todo en un vocero de ella, que fue el primer ministro holandés. Y claro, ahí rápidamente acusaron de que Holanda es una especie de paraíso fiscal. Ellos pueden hablar porque, claro, ahí viene una alerta a esa cuestión, que es la parte misteriosa. Misteriosa no porque no pueda ser investigable. Hay colegas que investigan eso, que la cuestión de paraísos fiscales. Yo no soy especialista en eso, me gustaría saber un poco inclusive más, porque creo que es un elemento fundamental de la globalización neoliberal. Y de la gran fuerza que tiene esa clase transnacional, la clase transnacional, ¿no? Bancaria. En ese sentido soy muy polaniano. Karl Polanyi en La Gran Transformación, en un capítulo, rechaza las explicaciones de clase, y ahí hay un diálogo a los marxistas más ortodoxos, diciendo que las clases no pueden explicar todo porque las clases sociales cambian en el plano global, transnacional. Es un capítulo muy lindo. Sin embargo, cuando él analiza La Gran Transformación, publicado en el 44, donde se da el Bretton Woods, donde se da el control de ese sistema financiero global, en el post-Segunda Guerra Mundial, lógicamente bajo el dominio de los Estados Unidos en un ambiente de Guerra Fría, Karl Polanyi analiza el siglo XIX diciendo que la clase más transnacionalizada y el elemento tal vez más peculiar y más inédito era la alta finanza. Ahí habla de Rothschilds, ¿no? Y después la banca Morgan. Pero bueno, nosotros en la globalización neoliberal dimos un paso, un acelerador a ese proceso, lógicamente que con el poder que ellos tienen y la gran tecnología y los avances tecnológicos, ellos pueden transferir millones de dólares en cuestión de segundos de un lugar a otro por el mundo. Eso nos coloca frente a una desigualdad entre la cuestión espacio-temporal de las diferentes globalizaciones, ¿no? Creo que una metáfora de David Harvey era muy interesante en eso, que hablaba de la mariposa,
el cascarón, el casulo, me sale en portugués. Cuando la mariposa sale, o la cigarra, y la oruga, forman parte todos de la misma esencia, pero los tiempos son diferentes. Una vuela, otra se arrastra y otra está fija en un lugar. Con la globalización pasa algo parecido. El movimiento de personas está prohibido y lo que se hace es ilegal, o hay refugiados y se tiene que administrar de una manera específica, o inmigrantes, la mayoría son ilegales. Por un lado tenemos el comercio, que tiene un tiempo determinado de traslado de los bienes que vienen de Asia para nuestro continente. Y en tercer lugar tenemos las finanzas, que en un segundo van de un lugar para otro, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones de la globalización en esta pandemia se muestran un poco. Los bancos tienen menos problemas en este primer momento, van a tener siempre menos problemas, siempre. El comercio se vio afectado y la gente se tiene que quedar más en casa que nunca, ¿no? Y tal vez sea un elemento de aceleración de algunos prejuicios muy fuertes en relación a migración, que pueden empezar con China, pueden empezar con los asiáticos, existía, o con otros tipos de etnias dentro de los países o entre los países. Yo pienso que había una cuestión, no sé si hay otras cuestiones, pero había una cuestión del regionalismo de América Latina, que tal vez, no sé cuánto tiempo tengo, Florencia. Javi, tendríamos que ir cerrando en unos minutos. Vamos a pensar que empezamos un rato más tarde, que hubo corte en el medio, pero sí, tendríamos que ir cerrando y tengo muchas preguntas de los Entonces, participantes. Si querés, no vamos a llegar a responder todas, pero okay. Entonces, algunas sí. Voy a poner en primer lugar la cuestión del regionalismo de América Latina y lo voy a intentar juntar a preguntas que vengan ahora, ¿no? Para cerrarlo, ¿qué te parece? Sí, yo te puedo pasar algunas más que tienen que ver con, bueno, algunas tienen que ver con el orden respecto de la cooperación con nuevas características. Una de ellas tiene que ver con si dentro de, esta pregunta es de Greta, si la cooperación puede adquirir características chinas, abandonando la lógica exclusiva de la OCDE, y si estas dos lógicas pueden complementarse o necesariamente se enfrentan. Esta es una de las preguntas que me pareció muy interesante. Una segunda que también está asociada con el rol de la Unión Europea es de Pau Villalba. Si ante la posible hipotética disolución de la Unión Europea, se podría pensar en un camino libre a un comienzo de lazos multilaterales con China anclado en sus propias instituciones y paralelamente con Estados Unidos, es decir, que la Unión Europea, los países de la Unión Europea comiencen a relacionarse por fuera de la Unión con estos dos. Perfecto, sí. Y una reflexión, Nahuel O'Donnell me mandó una reflexión que también me pareció muy interesante, que tiene que ver con lo que vos planteabas de el reshoring, el nearshoring, en términos productivos, ¿no? Si en este contexto de quizás no disolución, pero sí desarticulación de algunas de las redes de producción más globales, si se puede dar un proceso donde haya proveedores más cercanos y una relocalización de actividades productivas estratégicas, y el impacto de esto en las relaciones de las empresas Estados Unidos-China, que claramente modificaría cadenas globales de valor, y quizás podrían tomar fuerza las cadenas regionales de valor, y ahí volvemos a Latinoamérica, ¿no? Estas son algunas de las preguntas, tengo varias más, pero no vamos a llegar con el tiempo a mucho más. Bueno, vamos rápido. La de Greta, muy interesante. La cuestión de cooperación, eso del paradigma. Yo pienso que el paradigma chino hay que entenderlo. El paradigma chino no
fue la OCDE que intentó acercarse un poco más al paradigma chino que el paradigma chino a la OCDE. Porque el paradigma de la OCDE diferencia bien claramente entre lo que es donación, ayuda, y la cuestión de comercio e inversión no entra. Es el primer punto crucial, ¿no? Y en China no hay esa diferenciación, ¿no? Daría una charla completa sobre la cuestión de ayuda, cómo los chinos abordan esa cuestión. No sé, no creo que la OCDE renuncie a su paradigma. Yo pienso que más que puede haber una adaptación a la forma china de hacer ayuda, tal vez. De cualquier manera, tenemos que pensar dos cosas. Primero, porque Estados Unidos y la ayuda de Estados Unidos está ligada a esa visión de ayuda y donación, que todos sabemos que también tiene elementos políticos muy importantes, ¿no? No está exenta de condicionalidades, al contrario, ¿no? Condicionalidades políticas. Y si vamos a la cuestión más amplia, más que la OCDE, porque ahí entraríamos en la cuestión de ayuda, préstamos condicionales o no condicionales, concesionarios o no concesionarios. Entraríamos en la cuestión del Banco Mundial también y del Fondo Monetario Internacional, los préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, qué tipo de préstamos existen y qué tipo de condicionalidades requieren, ¿no? Lo que está ofreciendo China, Occidente no lo está ofreciendo también. Ese es un punto. No es que hay una competencia entre una cosa y otra. La ayuda a China está muy vinculada también a inversiones en infraestructura. En países de nuestra región hay déficit de infraestructura por estudios del Banco Mundial en Asia. Imagínense en nuestra región. O sea, la única carta de inversiones en infraestructura te la puede dar China. Y ahí entra la cuestión del China y el soft power y la penetración de China por otros aspectos, pero no para condicionar políticamente un país. Lógicamente que crea lazos de condiciones económicas. Algunos hablan de la trampa de la deuda, que la deuda con China va a tener costos altísimos en el futuro. Ok, es una cuestión técnica, económica y de deuda. Pero no imponer modelos de desarrollo o imponer que ese es el paradigma que cambia, desde mi punto de vista. El paradigma chino es no imponer modelos de desarrollo frente a un paradigma de imponer modelos y tipos políticos. Nuestra tradición en América Latina ha sido muy clara por mucho tiempo del derecho consuetudinario, inclusive el derecho internacional, de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Eso fue cambiando con una política de derechos humanos, que lógicamente que nadie es contra de una política de derechos humanos, que China entiende de manera diferente, y después con cláusulas democráticas, etcétera, etcétera, en nuestro plano subregional. Eso tuvo costos también, en el sentido de quedar presos a imposiciones de los Estados Unidos o de algunos países, dejando de lado totalmente aquella vieja política de no intervención en los asuntos internos, que es una política que está en la Constitución de México, está en la Constitución, que son constituciones un poco más modernas, en la de Brasil, en el artículo 4, y es un principio director de China desde la década del 50. La no intervención en los asuntos internos de otros estados. ¿Cómo conjugar eso? Yo no lo sé. Pero el paradigma chino está basado, y tenemos que volver a Bandung, a no intervención y a esa cuestión. La cuestión de la Unión Europea, no creo que haya una disolución, hay un cuestionamiento, y el papel de China va a ser cada vez más importante. Se notó con Italia y con España, sobre todo con Italia, y con el discurso desesperado del primer ministro de Serbia, diciendo que los únicos que nos pueden ayudar son los chinos, recibiendo la ayuda de China. Fue un discurso que fue realmente, si lo vieron,
notarán el rostro, el semblante de desesperación del primer ministro frente a un problema de la pandemia. No creo que va a haber una rediscusión de la cuestión de la Unión Europea. No creo que haya una desintegración. No lo veo. Pero sí creo que va a haber una influencia cada vez más marcante, como ya venía haciendo, una aceleración de la influencia en los países de Europa del Este, con el Fórum 17+1. Era 16+1, pero Grecia está dentro, que Grecia forma parte de la Unión Europea, y de acuerdos cada vez más importantes de la franja y la ruta de China con países de Europa, inclusive con países de la Unión Europea. Eso lo veo cada vez más claro, con el estilo chino, que daría para otra conferencia. Ya comenzó con Italia, el primer país que firmó un memorándum de entendimiento, con Giuseppe Conte, ¿no? Firmó con China, memorándum. Nahuel, creo, bueno, aquí teníamos Pau, Greta y Nahuel. Algunos hablan de relocalización, otros vienen con el término desglobalización. Yo pienso que sí va a haber cambios en las estrategias de las empresas. Y también en algunos países que puedan hacerlo, algunos países más fuertes, tal vez no será el caso de pequeños países, puedan repensar esas cadenas regionales de valor. En América Latina es un poco difícil porque estamos en un proceso complicado de relación, por ejemplo, entre Argentina y Brasil. Hay una relación más pragmática hoy que estratégica. Tal vez la estratégica hoy sea más entre Argentina y México, y no por razones ideológicas necesariamente. No por razones ideológicas necesariamente lo de Argentina y México. Es más estratégica por la posición de Brasil como una caricatura de ese populismo anacrónico, con una política exterior anacrónica desde mi punto de vista. Y en ese sentido, tal vez haya una repensar de esas cadenas de valor, o qué producir en el país, o qué producir afuera. Yo pienso que el foco va a ser ahora en la salud pública. El foco va a ser en la salud pública. Y en esto tenemos que tener en cuenta que hay un repensar del papel del Estado, del rol del Estado en el plano doméstico. ¿En qué sentido? No que vamos a tener un estado de bienestar como hubo en el posguerra en Alemania, no, tal vez no, pero sí en qué medida algunos aspectos de nuestra esfera social no deben ser mercantilizados. Y si no deben ser mercantilizados, como la salud y tal vez en parte la educación, dependiendo del país, ¿no? Cómo la industria en esos sectores, industrias de punta tecnológica, tenga que ser pensada en términos nacionales o regionales para, en caso de otra pandemia, algunos dicen que va a haber más, tengamos la posibilidad de, lógicamente, tener una salud pública de alcance universal y toda la industria ligada a esa salud pública al alcance de la mayor cantidad de personas, ¿no? Creo que por ahí la desglobalización también implica en eso, no sé qué va a pasar, pero también va a implicar en un pensar diferente la cuestión espacial de esta globalización neoliberal, ¿no? Y si habrá mudanzas o rupturas. Yo no sé si va a haber rupturas terminantes. Pensaban que iba a ser así en 2008 y no fue. Tal vez una especie de reformismo y con un papel más fuerte de China. Pero no vamos a enfrentar varios meses de demonización de China. Eso lo estamos viendo ahora. Vamos a enfrentar meses de demonización de China por los medios internacionales, sobre todo porque vienen elecciones de Trump, y que después puede pasar. Y después China y Estados Unidos vuelven otra vez
a una fase 2 de un acuerdo comercial. Entonces tenemos que ser, tal vez tengamos que ser de alguna manera equilibristas en este juego entre grandes potencias. Tal vez entre grandes, incluyendo a Rusia, ¿no? Que es un actor importante en Venezuela, que también daría para otra conferencia. No sé si hay alguna pregunta más, si hay algún... Mira, tengo varias más. Tomo... juntarlas en una, en dos. Sí, nuevamente, una de las varias preguntas respecto del orden liberal y el impacto de una disrupción de este orden, tanto en términos de consecuencia. Franco pregunta si esto se puede abrir nuevos espacios, si considera que el ascenso de China dentro de este orden de disrupción, dentro de este fenómeno de disrupción del orden global, puede abrir nuevos espacios para los países del sur global en la construcción de nuevas lógicas de gobernanza global, si ocurriera esta disrupción. William pregunta, reflexionando en esta misma línea, si Kissinger está abogando por salvar el orden liberal. En la pregunta de Nay, ¿quién sería el proveedor global para salvarlo? Y en cierto sentido tenía una pregunta de Ana que planteaba que, teniendo en cuenta que hay esta pérdida, ¿no?, de poder hegemónico de parte de los Estados Unidos, ¿hay estrategias que se estén considerando o podrían considerarse para, frente a este escenario, Estados Unidos pueda conservar este rol? Están atadas de alguna forma. Mira, la primera tiene que ver con el papel de los actores, porque estamos rememorando a Juan Carlos Puig, a la teoría de la autonomía, ¿no? En alguna medida. Hay condiciones externas para un papel para margen de maniobra y abrir margen de autonomía para modelos de desarrollo, pero la permisibilidad internacional no es la única condición. Tiene que haber un proyecto nacional. ¿Y por qué no un proyecto regional? Y ahí soy un poco escéptico. Yo pienso que Argentina está en una situación muy frágil, por ejemplo, económica. Tenemos la negociación de la deuda y todo eso, que ustedes conocen y estamos siguiendo por los diarios, la renegociación, la posibilidad de dejar unos años de empezar a pagar en 2023, una quita de la deuda porque es impagable, en un momento adecuado, porque en el momento de la pandemia es un momento adecuado para negociar, me parece a mí. Pero, ¿cuál es mi miedo en ese sentido? Un gobierno de los Estados Unidos republicano puede querer cerrar las márgenes de permisibilidad en el sentido de hacer de su patio trasero, lo que ellos creen que es el patio trasero, un lugar cerrado a la influencia de los Estados Unidos, al dictado de los Estados Unidos y a las políticas de abertura indiscriminada a los mercados que ellos proponen. Creo que esto alteró un poco la cosa, ¿no? Yo pienso que el fracaso de derrumbar el gobierno venezolano fue una tentativa. Hubo una tentativa de derrumbarlo, ¿no?, para poner un gobierno más pro-norteamericano, con ayuda de Brasil en un momento bastante adecuado para derrumbarlo. Se mostró inadecuado y bueno, el papel de actores externos hicieron que no pase eso. Pero en el plano regional no veo eso. O sea, en Argentina vemos que puede haber un inicio de un proyecto nacional que se consolide con elementos neodesarrollistas. En Brasil hubo una alteración y se colocó en cuestión un modelo ultra neoliberal por el gobierno Bolsonaro. Ahora todos los economistas neoliberales que eran de derecha son todos keynesianos,
es impresionante, una transformación impresionante. Paulo Guedes ni siquiera habla, ¿no? Está medio a un costado. Vemos un keynesianismo, esto reflota un keynesianismo, papel de Estado, el Congreso de Brasil también con un papel activo para apoyar. Hay espacios para modelos de intervención del Estado más fuertes, pero eso no significa que haya espacios para nuevos modelos de desarrollo. En ese sentido, soy un poco escéptico. Yo estoy enseñando ahora a mis alumnos potencias emergentes y observamos, y les cuento y vemos que emergentes hubo dos nada más, tres, desde la década de 80, Corea del Sur, Taiwán, en un momento China y tal vez Vietnam ahora, en un sentido de emergencia integral, que llegue a toda la población, que no haya gran diferencia social, y algunos casos híbridos, como India, que gran parte de la población es analfabeta, el 50% de la población de mujeres también están en una situación precaria, hay una extrema desigualdad creciendo en su proceso de modernización, etcétera, etcétera. Y regionalmente la CEPAL tiene un papel interesante y se la jugó con la CELAC. Y yo pienso que tal vez el papel de China, vía CELAC, pueda estimular algunos acuerdos de cooperación que China hace de manera bilateral. Yo pienso que en un primer momento los países van a tener que tener estrategias individuales. No veo otra de que a partir de la CELAC y con la diversidad que hay en América Latina se intente tener alguna base de apoyo. Pienso que el principio de la CELAC de una cuestión holística y unidad en la diversidad es válido todavía. Yo creo que es válido. Yo quiero una plataforma interesante de un diálogo entre los países de América Latina y el Caribe. Yo creo que es válido. Y no con optimismo, no lo veo con optimismo y con utopismo. No, como la primera plataforma de diálogo regional importante. Y de diálogo no solamente con China, que es más activo. Hubo inclusive reuniones virtuales con la Comisión de Salud de China recientemente en México, pero también retomar con la Unión Europea. Proveedor global. China está apareciendo como una posibilidad. No creo que lo sea, pero lo que yo cuestionaría es si Estados Unidos es proveedor global. No si China va a ser. Yo estoy cuestionando que Estados Unidos provee qué globalmente. Esa teoría de Kindleberger, de Gilpin, de proveedor global de bienes públicos internacionales. ¿Cuál es el bien público internacional? ¿Qué provee? No estoy diciendo que China lo haga. Estoy diciendo que el orden de 45, ¿no?, que era un orden de un tercio de la humanidad, no era un orden mundial, era un orden liberal, Western Liberal Order, no mundial, occidental, transatlántico y con Japón y Corea del Sur después, era un orden que era un tercio de la población mundial. Estábamos afuera, nos guste o no. Ese orden, que se transforma en un orden hegemónico, neoliberal, de la globalización neoliberal a partir de la década de 70-80, también liderado por los Estados Unidos, hay una transformación de la misma hegemonía. Eso está colocado en cuestión. No hay. ¿Cuál es el bien público internacional? ¿Qué significa bien público? Vamos a estudiarlo. Quien quiera hacer economía política conmigo la hace. Charlamos un rato, estudiamos Gilpin, Kindleberger. No estoy hablando de China, estoy hablando de Estados Unidos. No ofrece. ¿Qué ofrece? Se agarran los respiradores y pasa por allá. ¿Ok? Pero son respiradores que China le iba a mandar a Paraguay y a Brasil. Los chinos, mirá, son empresas que hay que ver, que son chinas, son binacionales, son empresas americanas y europeas que producen ventiladores y le venden al mejor postor. No es la ayuda. China, que es otra cosa. Que también no es la ayuda, es totalmente desinteresada. Entonces, yo cuestiono esa cuestión del proveedor global. Y creo que me quedó, bueno, abrir nuevos espacios, la cuestión de los emergentes, mucho más hoy en día
observamos que también en ese teatro observamos el modelo asiático, cómo está por delante de nosotros, en varios sentidos. Están acostumbrados a epidemias y pandemias. Corea del Sur no hay mucho secreto. Japón, independientemente que uno hizo más cuarentena, volvieron, están acostumbrados, ¿no? Son sociedades menos desiguales, a pesar de que hay desigualdad en Corea del Sur, sí, pero son sociedades menos desiguales, ¿no? Son sociedades en que la tecnología llegó de manera radical. Es muy difícil para Occidente, y nosotros que somos la caricatura de Occidente, están violando nuestra intimidad personal. A lo mejor ahora en Zoom está escuchando la CIA. Dicen que el Zoom, la CIA te escucha, y bueno, que escuche, ¿cuál es el problema? Yo no trabajo para ninguna empresa de espionaje industrial o nacional. O sea, los mecanismos de control que los países asiáticos tienen, tecnológicos, que yo los pude ver en China, impresionante, desde reconocimiento facial hasta ahora la temperatura, saber dónde estás. Se hace en San Paulo, aquí en Brasil, se ve el índice de aislamiento de la población en base a tu celular. O sea, el celular hoy forma parte de la vida de todos, ahí todavía no nos llegó. Y lógicamente que el gobierno te puede controlar. Lógicamente que una empresa te puede controlar. Y lógicamente que a lo mejor un grupo en países como los nuestros de crimen organizado te puede controlar. Dependiendo del grado de ese crimen organizado, tener más o menos autonomía, ¿no? Hoy en Brasil, el toque de recoger, toque de queda, le dicen, ¿no? En Brasil, ¿no? Lo hacen en la favela, lo están haciendo los grupos de crimen organizado. O sea, pero bueno, yo creo que eran estas las cuestiones, ¿no? Hay más derivado de esto, ¿no? Florencia, no sé, vos sos la moderadora, vos mandás. La verdad que excelente, Javier, todo lo que nos planteás, las preguntas que planteás también. Tengo más preguntas, pero creo que ya van a ser las 12 del mediodía y todos tenemos que volver a nuestras otras responsabilidades de todo tipo. Almorzar también. Almorzar también, necesidades y responsabilidades, ambas. Pero este es un gusto que nos dimos desde la facultad, desde la universidad toda, desde el doctorado, de invitarte, de conversar con vos, de ver a tantos amigos participando, acompañándonos, preguntando. Todas las preguntas fueron muy buenas, tengo más anotadas, les pido disculpas a los que no pude acercar las preguntas, pero también entiendo que todos tenemos tiempos. Javier, si vos querés decir algo más. Y no, ya solamente cerramos. agradecer, un lujo. Estoy viendo gente que hay acá, colegas, alumnos, exalumnos. Bueno, realmente un lujo. La iniciativa de ustedes es sensacional. El lunes hay una con la gente de Flaxo, de Ecuador, quien quiera participar, voy a intentar divulgar. Florencia, mi email está a disposición. Bien. Tengo una cuenta de Twitter que intento ser lo más informativo posible dentro, a veces alguna cosa, viste, así más irónica o graciosa, porque para no llorar en algunas cuestiones. Pero bueno, alguien dijo que cuanto más crisis, más nos consultan a nosotros, ¿no? Hay más crisis internacional. También les pasa a los economistas, a los epidemiologistas, ahora deben estar en el boom, ¿viste? Aparecen en la televisión. Tal vez pasó como en la guerra de Irak, que nos llamaban a nosotros. Pero bueno, pienso que podemos hacerlo más a menudo. La semana que viene queremos hacer uno con nuestro grupo de investigación, con Florencia, con la profesora Gladys, con el profesor Giuseppe de la UAP. Quería anunciarlo porque por ahí la idea es grabarlo y divulgarlo, ¿no? Y bueno, colocarme a disposición para diálogos,
futura cooperación. Y también me siento muy bien porque creo que este es el puntapié inicial para fomentar la cooperación con Córdoba, con la Universidad Católica de Córdoba, continuar con la de otros también, ¿no? Y bueno, que por lo menos de este confinamiento nos aprovechemos la otra cara de la globalización tecnológica y podamos tener más contacto, ¿no? En estos días. Ahí mi hijo me está mirando por la ventana ahora. Bien, bueno, transmitirles que muchas gracias nuevamente a todos, a Javier, a todos los colegas que nos acompañan, amigos de diferentes países, alumnos. También todas las preguntas que han quedado disponibles, pendientes, pueden ser una oportunidad para volvernos a encontrar, para continuar estos diálogos. Desde este lugar, que como dice Javier, aunque nos separa, también nos junta en este sentido. Y bueno, les mando un saludo a todos. No sé si Desi querés cerrar con algunas palabras de la Secretaría de Posgrado. Sí, no, simplemente sumarme al agradecimiento compartido que tenemos desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales con vos, Javier, y con todos los presentes. Sabemos que hay colegas de distintas casas de estudio, amigas y muy reconocidas en la materia, así que también agradecerles por el tiempo que se han tomado, y como decía Florencia, por supuesto que para nosotros esto es un desafío para generar nuevos encuentros, y coincido que lamentablemente la coyuntura, de alguna manera también ver las oportunidades que nos genera como es este tipo de encuentros, y ojalá que se fortalezcan, más allá, digamos, de que después de las instancias presenciales, pero me parece que se enriquece muchísimo con los aportes que cada uno puede hacer desde los distintos lugares donde está trabajando, donde residen. Entonces me parece que enriquece mucho también las preguntas, que, bueno, son los motores realmente de muchos cambios. Así que, bueno, agradecerles, no sé, nuestra decana Mónica, si quiere decir una palabra final, y bueno, agradecerles, y seguimos en contacto para lo que necesiten, estamos también a disposición de ustedes. Bueno, me sumo a todos los agradecimientos y las palabras de Javier, de Florencia, de Desiree, y me parece que esto no es un cierre, sino que es una interrupción. Creo que es una interrupción de un diálogo y de unas reflexiones que continuarán multiplicándose en un montón de espacios. Bueno, sí. No, muy bien, teniendo algunas preguntas ahí que van del petróleo y todo. Sí, hay, bueno, para la próxima. Hay más, pero bueno, ya voy a ir respondiendo. Estoy viendo muchos mensajes en los chats, así que ya los voy a ir respondiendo, pasándole los links que piden, direcciones, etcétera. Estamos a disposición, por supuesto, desde el mail que recibieron la invitación a esta reunión, es el mail de comunicación con toda la Secretaría de Posgrado de la facultad, así que yo también lo puedo recibir, y si quedó alguna duda adicional, me pueden escribir ahí. Y bueno, voy a cerrar la reunión y les dejo un saludo a todos. Muchas gracias.